A continuación vamos a discutir acerca del puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular muy particular. ¿Por qué? Porque se supone que en promedio es de las tres que hemos estudiado la que tiene mayor magnitud. Es más, si se ponen tres sustancias, una tiene un dipolo permanente, una está unida por fuerzas de dispersión y una está unida por puentes de hidrógeno, en promedio, si todo tiene masas molares similares, el puente de hidrógeno, la sustancia que está unida por puentes de hidrógeno, va a tener mayores magnitudes. Por eso es importante, es muy característico esto del puente de hidrógeno. También, por ejemplo, el puente de hidrógeno es lo que mantiene unidas a las cadenas del ADN. Entonces, para la vida es muy importante, en muchos disolventes participa. Entonces, es una de las fuerzas intermoleculares más, llamémosle, importantes a nivel salud, industrial, demás. Entonces, el puente de hidrógeno también se da en sustancias polares. Y es más, uno dice, bueno, yo tengo una sustancia polar. ¿Cuándo sé si se forma puente de hidrógeno o cuándo sé si se forma solo dipolo permanente? Aquí hay que analizar dos cositas. Primero, la forma de analizarlo es, okay, voy a hacer las indicaciones de cómo identificar un puente de hidrógeno. Pero entonces, si yo tengo una sustancia, yo voy a decir, ¿podrá formar puente de hidrógeno? Si forma puente de hidrógeno, si tiene la posibilidad o las condiciones de formar un puente de hidrógeno, vamos a decir que la fuerza principal es puente de hidrógeno. Entonces, vamos a hablar de esas características, de cuáles son, si se presentan, punto, puente de hidrógeno. Entonces, si yo tengo una sustancia, insisto, esto lo vamos a discutir un poquito más adelante, tanto en este video como en el otro. Entonces, yo tengo una sustancia. Lo primero que voy a preguntar ¿es polar? Sí, ok, es polar. Tengo dos posibilidades. Dipolo permanente, puente de hidrógeno. Entonces, voy a analizar si cumple las condiciones de puente de hidrógeno. Las cumple, listo. Puente de hidrógeno la principal. No las cumple. Entonces, listo, no las cumple. La única posibilidad es dipolo permanente. Ahora, ¿cuáles serán los dipolos permanentes? Perdón, ¿cuáles serán las condiciones en las cuales se forma un puente de hidrógeno? Ok, en ese caso, vamos a decir que se necesitan dos condiciones para que se forme un puente de hidrógeno. Condición 1, vamos a decir que necesito un átomo muy electronegativo enlazado al hidrógeno. Este átomo, insisto, tiene que ser muy electronegativo. ¿Qué era electronegatividad? Recordemos que la electronegatividad es la capacidad de atraer un par de electrones hacia sí mismo. Entonces, ¿cuáles son los átomos más electronegativos? Viendo la tabla periódica, viendo la tendencia que hacia la derecha y hacia arriba aumenta la electronegatividad, vamos a decir que los más electronegativos que hay son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Es más, para nosotros, insisto, curso de Química General 2, Universidad de Costa Rica, Escuela de Química, vamos a establecer únicamente que un puente de hidrógeno se da cuando tengo flúor enlazado a hidrógeno, u oxígeno enlazado a hidrógeno o nitrógeno enlazado a hidrógeno. Ojo, hay casos donde pueden ser otros átomos, cualquier cosa, si lo estudian en química orgánica o en otros cursos más avanzados, van a ver que los puentes de hidrógeno se pueden dar con otros átomos que igual sean muy electronegativos, pero para efectos nuestros los vamos a enfocar en eso. Ok, yo ocupo ya sea flúor, oxígeno, nitrógeno e enlazado a hidrógeno. Esa es la condición 1. La condición 2 es que ocupo en otra molécula un átomo que tenga pares de electrones no enlazantes. Ojo, vean que me refiero a dos condiciones. Y como se trata de puentes de hidrógeno, tiene que ser en moléculas distintas. ¿Qué significa eso? Y ahorita vamos a profundizar en el porqué de esto, pero vamos con el ejemplo del agua. Ejemplo típico. Yo quiero saber cuál es la fuerza intermolecular del agua. Entonces analizo, ¿el agua es polar o no polar? Mira, el agua es polar. Ok, listo. Es polar. Entonces puede ser, al ser polar, que forme puentes de hidrógeno o podría ser que forme dipoles permanentes. ¿Y cómo distingo? Voy a analizar si cumplen las condiciones de puente de hidrógeno. Entonces, condición 1. Para la condición 1 recomiendo dibujar una moleculita de agua. Entonces dibujo, aquí la voy a dibujar en la otra dirección para que sea más fácil. Voy a dibujar una molécula de agua. Ojo, condición 1. Tengo un átomo muy electronegativo enlazado a hidrógeno.
efectivamente tengo oxígeno enlazado a hidrógeno, así que todo bien. Condición 2, y vean que para la condición 2 voy a dibujar otra molécula de agua. Entonces mi consejo es siempre que ustedes analicen si una molécula puede formar o no puentes de hidrógeno, es dibujen dos moléculas, una a la par de la otra. ¿Cuál es la fuerza intermolecular que mantiene unidas a las moléculas de agua entre sí? ¿Qué hago? Dibujo dos moléculas de agua. Entonces analizo. En la primera molécula que dibujé, ¿se cumple la condición 1? Sí. Hidrógeno enlazado a oxígeno. Condición 2, en la otra molécula hay un átomo que tenga pares de electrones no enlazantes. Sí, aquí están los pares de electrones no enlazantes. ¿Qué significa? Significa que en este caso el agua, las moléculas de agua se mantienen unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Ahora, detalle importante, ¿por qué? ¿Qué será esto, el puente de hidrógeno? ¿Por qué será que pasa? Vean que, de nuevo, nosotros creemos que en el curso ustedes como que cobran dos cosas. Cobran la parte de si hacen una pregunta directa, puedan contestar rápidamente. Agua, ¿cuál es la fuerza intermolecular? Puente de hidrógeno. Ya, siguiendo estas condiciones. Pero también no es empezar a contestar eso, ¿saber? Y si se le pregunta, ¿cuál es la fuerza? Puente de hidrógeno. ¿Por qué? No tengo idea. No, eso no es lo que se busca. Es entender qué es esto del puente de hidrógeno. Entonces, en este caso, vamos por parte. La condición 1. Ocupo un átomo, un átomo muy electronegativo enlazado a hidrógeno. Como es muy electronegativo, significa que jala mucho los electrones. Como jala muchos los electrones, es un poquillo negativo, pero vean que es el más electronegativo que hay, así que los jala bastante. Esta carga parcial negativa, si bien es parcial, es bastante alta. Significa que tiene una carga parcial negativa alta. O sea, los electrones están muy cerca de él y muy alejados del hidrógeno. ¿Qué significa? Significa que el hidrógeno tiene una carga positiva bastante considerable, o una carga parcial positiva bastante considerable. Y entonces, ¿qué significa eso? De que el hidrógeno es positivo. Los electrones son negativos, es decir, que ese hidrógeno que es particularmente positivo, le gustan, entre comillas, se siente atraído por esos pares de electrones solitos. Por eso se habla de un puente de hidrógeno. ¿Y por qué puente? Vean que es como unir este átomo con este otro, puenteado con un hidrógeno. Ahora, ahí tenemos los puentes de hidrógeno del agua. Importante, insisto, para efectos prácticos, cualquier cosa en el siguiente video lo vamos a resumir, pero para efectos prácticos, lo que buscamos es identificar primero que la molécula es polar y luego ver si cumple con las dos condiciones. Por eso se trata de dos moléculas aparte. También muchas veces en preguntas de desarrollo, por ejemplo de laboratorio o sus exámenes de desarrollo, muchas veces se dice, haga un diagrama de la fuerza intermolecular. Entonces tienen que hacer un diagramita, ya sea de los dipolos permanentes o de los dipolos inducidos, o, aún más fácil, un diagrama de los puentes de hidrógeno. También es importante analizarlo por si en química orgánica se ponen imágenes de puentes de hidrógenos, poder identificarlos. Y también un detallito, vean que cuando hablo de la condición 1 y la condición 2, como son moléculas pequeñas, me refiero a una molécula y a otra molécula. Pero cuando las moléculas son muy grandotas, como una proteína o el ADN, bueno, en el caso del ADN sí son dos hebras separadas las que interactúan por puentes de hidrógeno, pero en las proteínas, como la molécula es tan grandota, puede que se den puentes de hidrógeno con la misma proteína, con la misma molécula. Pero no, eso es solo como un detalle interesante de mencionar. Detallito de preguntas curiosas que pueden hacer en los exámenes. Ok, voy a tener esta sustancia orgánica versus esta otra. Ahorita la termino de escribir. Esto tiene OH y esto el resto son puros hidrógenos. En este caso voy a tener dos OHs y el resto son puros hidrógenos. La pregunta es, ¿cuál tendrá mayores fuerzas intermoleculares, mayores magnitudes de fuerzas intermoleculares? ¿Qué es lo que voy a hacer? Número uno, voy a identificar si se trata de moléculas polares o no. Entonces, yo puedo observar que, como habíamos discutido en videos anteriores, hay una parte no polar, que son los hidrocarburos, pero al fin y al cabo hay partes polares. Ok.
Luego voy a analizar si se pueden o no formar puentes de hidrógeno. Yo observo que cualquier cosa en este punto puedo dibujar una molécula a la par. Entonces, si yo dibujo una molécula a la par de oxígeno, hidrógeno, pegado a carbono, 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 ahí lo que hice es, vean que es la misma molécula, lo que hice fue acostarla, solo para que ustedes vean un detallito. Condición 1, ¿tengo hidrógeno enlazado a oxígeno? Sí. Condición 2, ¿hay pares de electrones no enlazantes? Sí. Significa que esta molécula mantiene unidas, esta sustancia mantiene unidas a sus moléculas mediante puentes de hidrógeno. En esta a la derecha, vean que es lo mismo. También forma puentes de hidrógeno. Ahora la pregunta es, pero ¿y entonces cuál? Si las dos son puentes de hidrógeno, ¿cuál tendrá mayor magnitud? Simple. ¿Cuál forma más puentes de hidrógeno? Si en el de la derecha solo tengo esto, un OH, un átomo de oxígeno enlazado al hidrógeno, puedo formar un puente de hidrógeno. Pero en la molécula de la izquierda puedo hacerlo dos veces. Es decir, que la de la izquierda puede formar dos puentes de hidrógeno por molécula versus la de la derecha que puede formar solo un puente. Eso implica que el compuesto de la izquierda va a tener mayores magnitudes de fuerzas intermoleculares. Eso para que se tome en consideración. Entonces, cualquier cosa, a continuación voy a hacer un videito resumiendo las tres fuerzas de forma un poquito más sintética. Insisto, estos tres últimos videos era para entender la parte teórica de las fuerzas intermoleculares y algunas preguntas típicas cuando la fuerza intermolecular se repite. Ahí lo vimos cuando tengo dos sustancias polares que tienen dipolo permanente, cuando tengo dos sustancias que forman puente de hidrógeno, cuando tengo dos sustancias que son fuerzas de dispersión. Pero el siguiente video va a ser un poquito más amplio, cuando tengo varias cosas a considerar. Y un último detalle, que es un ejemplo con el que siempre se confunden, por eso lo quiero mencionar a continuación, es con la acetona. La acetona, si bien de un pronto a otro dijimos, es polar y tiene puente de hidrógeno, tiene dipolo permanente, quiero que nos lo analicemos nuevamente. Okay. Tengo esa sustancia. Inmediatamente yo digo, ok, se trata de una sustancia polar. Ya en videos anteriores lo discutimos. Ahora es polar. Como siempre les digo, puede formar dipolo permanente o puede formar puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué hago? Ok, como tiene las dos posibilidades, dibujo una molécula a la par. Entonces, dibujo una molécula a la par. CH3, CH3. Entonces, voy a analizar. En la molécula 1 se cumple con la condición 1. Hay un hidrógeno enlazado a un átomo electronegativo. No. Vean que muchas veces la gente dice, sí, claro, este hidrógeno puede formar un puente de hidrógeno y listo, pero está mal. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno no está enlazado a un átomo electronegativo, está enlazado a un carbono. Por eso no cumple con la condición 1. Sí cumple con la condición 2 de que hay pares de electrones no enlazantes, pero no cumple con una de las dos condiciones y por lo tanto no forma puentes de hidrógeno. Entonces, como no forma puentes de hidrógeno, la única alternativa que queda es dipolo permanente y por eso fue que en el video, en los videos anteriores, hablamos de que la acetona es dipolo permanente. Ok. Habiendo dicho esto, vamos a continuar con el siguiente video para resumir las fuerzas.